Bienvenidos. Este tercer seminario va a dar cuenta de la presentación del Laboratorio de Ecología del Paisaje del Departamento de Tecnología y Biología Ambiental de la Universidad de Salento. El Salento es, bueno, acá está cortadito, pero es el taco de la bota que representa simbólicamente Italia. Era la vía de la sal, por eso se llama Salento. Bueno, yo soy María Victoria Marinelli y este es mi tercer seminario de doctorado, del cual Marcelo Escauso es mi director, mi codirectora Beatriz Giovelina. Bueno, la Universidad de Salento cuenta con 6 facultades y se encuentra en Lecce. Lecce es la última de las provincias, acá está en rojo, y tiene sucursales dentro de la provincia de Lecce, en ciudades como Monteroni de Lecce, Masagne y Brindisi. Eso lo hace que se distribuya en el territorio. Eso es lo que han intentado buscar con esta universidad. En el 55 se arma un instituto autónomo que comienzan algunas carreras. En el 59 recién se le reconoce legalmente como un instituto de enseñanza superior. Y recién en el 2006, lo que antes se llamaba la Universidad de Lecce se convierte en la Universidad de Salento, que es toda esta zona, Brindisi, Taranto y Lecce, tienen que ver o componen el Salento. La otra universidad de la Puglia, que sería esta zona blanca que se ve, del sur de Italia, es Bari, que por ahí algunos pueden tenerla como referencia. Bueno, el Salento tiene 17.000 estudiantes, 800 profesores investigadores, 540 técnicos administrativos, da 65 cursos de estudio, porque este numerito está un poquito desactualizado. Tiene mucho contacto y redes internacionales que lo componen. Y bueno, es bastante interesante como universidad, sobre todo porque es del sur y tiene mucha conexión. Dentro de esta universidad la componen distintos departamentos. Yo me voy a tener al Departamento de Ciencia y Tecnología Biológica y Ambiental, DISTEBA, que también es realmente interesante y de magnitud, de una magnitud grande dentro de esta Universidad del Salento, que tiene un pie muy fuerte antropológico, justamente por donde está situada, pero también tecnológico y ambiental. Está claramente compuesto en términos de ambiental entre lo marino y lo terrestre, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, tenemos 120 docentes y personal técnico administrativo, que la verdad es que es un 50-50% de esos 120. Además, hay 50 investigadores con distintos tipos de contratos que solo se dedican a investigación. 5 consejos didácticos, que ahí van a ver esto que les menciono de el componente tierra y agua, ¿no? El componente tierra y mar. Entonces está biología, biotecnología, ciencias ambientales, viticultura y enología y ciencias motoras. Muchas carreras de grado, 9 títulos internacionales tienen, especialmente en ecología costero y marina, doctorados multidisciplinares y 3 másters que además, bueno, son reconocidos este departamento dentro de Italia como departamento de excelencia desde el 2018. Y esto lo hace beneficiario de unos fondos adicionales del Ministerio de Instrucción, que sería como nuestro Ministerio de Educación. El director es Ludovico Valli. Este del Departamento de Excelencia lo vamos a retomar más adelante. Y bueno, tiene muchas estructuras departamentales. De hecho, nosotras, hablo de nosotras porque estábamos con Sofía Pan aquí, estamos como afuera, estamos en la sede de Monteroni de Lecce, justamente porque han desplazado toda esta magnitud de personal y de estructuras a unos kilómetros de la ciudad de Lecce. Siempre dentro de la provincia de Lecce, pero estamos situados como en una ciudad universitaria, pero solo que tiene que ver con lo biológico, lo ambiental, lo económico, lo jurídico, que se llama Ecotecne. Bueno, como estructuras del DISTEBA está el Centro de Investigación de Pesca, el de Medio Ambiente, el de Biología Marina, hay un observatorio ecológico de salud de los ecosistemas mediterráneos y un ortobotánico o jardín botánico. Muy hermoso. Dentro de este DISTEBA hay 35 laboratorios de investigación que tienen unas redes
muy interesantes de conexión y de articulación con el resto de Italia y, bueno, sobre todo con Europa, pero también con Australia, África, Asia y con Latinoamérica bastante menos, pero lo están construyendo poco a poco. Ni hablar que con Estados Unidos. Dentro de estos 35 laboratorios está el Laboratorio de Ecología del Paisaje, que a ese pertenecemos o a ese venimos a describir. La dirección está a cargo de Irene Petrosilo, bióloga. Actualmente es la directora, previamente era Giovanni Zurlini. Y el objetivo, que se enmarca a grandes rasgos en dos grandes líneas de trabajo. Una es la ecología del paisaje y la otra es la planificación territorial. Y busca responder estos desafíos emergentes de la sustentabilidad y tratar de definir qué es esa sustentabilidad y desde un enfoque integrado, interdisciplinario. Y tienen un análisis de sistemas socioecológicos. También le dan mucha perspectiva social a su interpretación ecológica. Y bueno, claramente que lo integran en lo que es político, social y ecológico. Por eso es que desarrollan sistemas de monitoreo ambiental y consultorías, sobre todo para las ciudades acá, o sea, para las ciudades de la región, también a nivel nacional, y algunos intentos de colaboración internacional en torno a los proyectos de planificación territorial y de evaluación. En este marco se utiliza sobre todo sistemas de información geográfica y ha tenido una historia bastante interesante del análisis de fotografías aéreas y de imágenes satelitales. Una línea del tiempo muy rápida porque no tienen construida así como trabajan mucho, entonces no se han podido poner a escribir la historia, pero básicamente desde el 2000, que arriba Giovanni Zurlini desde la Universidad de Parma, él hacía parte de una institución que en estos momentos se me olvidó por traducirla, llega a la Universidad del Salento con la idea de armar este laboratorio, comienza a incorporar tesistas de grado e investigadores de todo el mundo, empieza a interaccionar con otros investigadores, hacen pasantías, etc. Y hay un hito clave que es cuando bueno, se incorpora Irene Petrosilo, primero como tesista, luego como asistente de investigación y así. Y también ese percorso, ese proceso lo está tomando Donatella Valente, que estas dos personas, estas dos profesionales, hoy encarnan, digamos, la dirección desde el 2021, en donde Giovanni Zurlini se pensiona. Y bueno, en la actualidad han incorporado de nuevo tesistas de grado y muchos proyectos que les permiten tener asistentes de investigación. Como les dije, hay muchos contratos de investigación dentro de la Universidad del Salento. La red de trabajo, que la pude construir a partir de todas las publicaciones que tienen, seguramente me ha faltado, pero básicamente Lecce dijimos que estaba en el sur de Italia y Córdoba, porque nosotros somos una articulación, por eso estamos hablando de este laboratorio. Luego en Estados Unidos, en Carolina del Norte, en Phoenix, etcétera, en Finlandia, en Londres, en Alemania, en Rusia, en Bulgaria, en India, en China, en Australia, con todos esos grupos de investigación en distintas temáticas de la ecología del paisaje y de los indicadores ecológicos, se realizan trabajos e integraciones. Bueno, entre las líneas de trabajo a grandes rasgos de este laboratorio en estos más de 20 años de trabajo, tienen que ver con la dinámica territorial de los sistemas socioecológicos, que ahí, bueno, les coloqué algunas palabritas claves que tienen que ver con esto del cambio de paisaje, de los ciclos adaptativos, de las escalas espaciotemporales, ¿sí? Y el uso de SIG, sobre todo, esta dinámica territorial. En la evaluación de los servicios ecosistémicos, ahí sí ingresa fuertemente las evaluaciones que hicieron de servicios culturales, el capital natural, el capital social y el bienestar. Después también tienen muchos trabajos en torno a las redes ecológicas multiescalares, eso es muy interesante, que sean espacialmente explícitas, ¿no? Porque claramente siempre hacen un estudio del territorio
Y no solo hablo de lo terreno, también de lo marino, ¿sí? Hay en estas líneas de trabajo, sobre todo se ha desarrollado o sea, fuertemente la magnitud de los trabajos es terrestre, pero se ha integrado siempre con oceanógrafos y oceanógrafas y otros biólogos del océano bueno, que aquí en esta universidad abundan. Entonces, estas redes ecológicas multiescalares espacialmente explícitas tienen que ver con zonas de amortiguamiento, políticas de conservación, sobre todo en el énfasis de pensar en una planificación territorial, abocados también y conectados con el turismo. Después, la seguridad ambiental es otra línea de trabajo que tiene que ver con el análisis de riesgo, ¿sí? Esto lo hacen con mucho cuidado y bueno, bastante integración multiespecífica y sobre todo de participación. La valoración ambiental estratégica, esto también, bueno, tiene que ver con la sostenibilidad, el diseño o propuesta de indicadores y el seguimiento, las certificaciones ambientales y registros, esto está mucho más ligado a las consultorías ambientales que realizan, la evaluación de políticas y tecnologías energéticas, que eso, bueno, es bastante interesante, sobre todo, bueno, en este contexto de guerra acá, en donde se está poniendo en conflicto y se evidencia cuáles fueron las estrategias de los últimos años en términos de políticas energéticas de Europa. Y la evaluación de la sostenibilidad del turismo, porque como lo vieron en el mapa, estamos rodeados de costa, es una costa muy valorada, pero también muy vulnerable ecológicamente si se la descuida, ¿no? Si no se plantea una planificación territorial del mismo. Además, porque no es una costa que solo se utilice para el turismo, sino también para la acuicultura. Entre las actividades, quise hacer un resumen para que nos quedara claro, digamos. La actividad más fuerte del laboratorio es la publicación académica. Tienen más de 300 publicaciones en revistas indexadas, y estamos hablando de 20 años y con una integración y también no permanencia en el laboratorio de muchos de los investigadores e investigadoras, entonces esa magnitud también es importante. Son miembros de consejos editoriales de 7 revistas indexadas internacionales de ecología y gestión ambiental. Los actuales miembros son miembros de estas 7 revistas, de estos 7 consejos editoriales. La consultoría ambiental es la segunda acción o actividad que más conlleva la gestión del laboratorio, que están con más de 50 evaluaciones de impacto y asesorías a gobiernos locales y regionales. Y luego la didáctica, porque están inmersos en la universidad, si bien no todos los integrantes del equipo tenemos obligación de dar actividades de didáctica o de formación profesional, sí se dictan 5 cursos de grado y posgrado y se dirigen y se codirigen más de 50 tesis y pasantes dentro del laboratorio. Entonces, eso hace un flujo continuo de diversas temáticas que se abren y se cierran y se concluyen en estos trabajos. Se los integra dentro de las líneas de trabajo. Y luego otra de las 4 patas que se fortalece siempre mucho son los proyectos locales, nacionales, internacionales y las asociaciones científicas internacionales. Eso se habla de red de colaboración, que tenía que ver con el mapa que mostré y que claramente que me he quedado corta en términos de ver su extensión y su magnitud. De los proyectos, sobre todo, voy a hablar de la producción académica. Bueno, es multiespecífica y de cada cosa que se va haciendo y se construye algún modelo, índice o algún producto interesante para la ciencia, se publica y se hacen crecer estas redes de colaboración. Pero sobre todo voy a describir esta de consultoría ambiental, que hoy por hoy me pareció interesante decir, bueno, ¿qué están haciendo allá? Bueno, hay cuatro grandes proyectos que en estos momentos nos están atrayendo la atención, tirando la atención, que es el Distrito de Calidad Agroalimentaria Jónico Salentino. Jónico es esta zona del oeste, ¿sí?
Salentino tiene que ver con la zona que les mencionaba, que esto es un poquito más grande que el Salento, esto que estoy mostrando a la izquierda, arriba. El Salento termina casi ahí, la provincia de Taranto no la incluye por completo. Esto se llama DAIS, pero bueno, en la traducción queda medio raro. Y bueno, esto es bastante interesante, estoy muy involucrada porque tiene que ver con la influencia de una bacteria que aniquiló, digamos, todo el olivar de esta zona. Esta zona era fuertemente un monocultivo de olivo y llega esta enfermedad en el 2013. Los síntomas se ven a los 5 meses y se hace, bueno, como una forma de poder cortar este ciclo que de repente acabó con todos los olivos de la zona. Se cortaron los árboles y eso afectó no solo económicamente, que es lo primero que estamos pensando todos, sino también ecológicamente. De repente de tener árboles ya no los tenías, de repente de tener un paisaje ya no lo tenés, los bordes, las hierbas que empiezan a crecer, algunos son impactos positivos y otros son muy negativos y vuelvo a repetir, no solo tienen que ver con lo económico, entonces se está evaluando, ¿sí? Lo ecológico, qué sucede después de la silela y cómo a través del estudio de lo que pasó, de lo que se perdió, podemos llegar a hacer propuestas de gestión de ese territorio. Estamos hablando de un territorio bastante extenso y con pujas de intereses, claramente, que es lo interesante de todo esto. Otro de los proyectos es el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, que tiene mucho más que ver con los productos que se están generando en las ciudades. Esto que tiene que ver con el ordenamiento la planificación territorial de las ciudades, los periurbanos, etc. Como siempre, como proyecto en cartera tenemos producción académica y las tesis, ¿sí? Y las pasantías que están realizando, algunas internacionales. Y bueno, y la planificación territorial, efectivamente, de las ciudades del espacio verde urbano, ¿sí? El espacio verde urbano en Europa, sobre todo, es conflictivo porque tienen unas categorías, por lo menos acá en Italia me voy a referir, que se incluyen algunos espacios que literalmente no son verdes, no tienen un componente ni herbáceo, ni arbustivo, ni vegetativo, sino simplemente son artificializaciones del suelo, o sea, pavimentaciones, que tienen uso recreativo, ¿sí? Entonces, estamos haciendo una evaluación ecológica de qué significa eso, porque si bien culturalmente puede representar un beneficio y un servicio, pero bueno, ecológicamente, ¿cómo podría ser eso mejorado y qué integración podría tener en términos de estas ciudades del sur de Italia, ¿no? Bueno, el equipo, que si no, no se hace nada. Bueno, el equipo hoy está compuesto por Irene Petrosilio, que es la directora del laboratorio, es de origen bióloga y es profesora asociada de ecología en la universidad. También está Donatella Valente, también de ciencias ambientales, doctora, es investigadora. Ella actualmente no tiene cargo dentro de la universidad como docente, pero sí dicta los cursos junto con Irene y aún los cursos de posgrado con Giovanni Zurlini. Erika Lovelo, también asistente de investigación de ciencias ambientales. Angela Scardia, también asistente de investigación de ciencias ambientales. Ellas fueron incorporadas en el 2000, literalmente en el 2021, porque son recién egresadas de esta licenciatura. Bueno, está Sofía Pana, que es nuestra, es del doctorado y que está haciendo su pasantía acá, es geógrafa. Y bueno, estoy yo como asistente de investigación. Bueno, y eso. Tiene que ver, mi asistente de investigación tiene que ver con lo que había mencionado al arranque de que el departamento del DISTEBA fue nominado dentro de todos los departamentos de las universidades de Italia. Se eligieron 8 de excelencia y se les asignó un presupuesto para investigadores. Ese presupuesto son 5 investigadores, de los cuales, bueno, acá estamos. Bueno, la articulación Instituto Gulich y Laboratorio de Ecología del Paisaje y DISTEBA.
Podríamos decir que comienza con una beca ASI en el 2020, junto con el COVID, pero aún así, a pesar de todo, y con muchas ganas de trabajar juntos y de aprender cosas distintas, porque hacían unas cosas ellas, nosotros hacíamos otras, y poder integrarnos y entendernos fue todo un desafío, sobre todo porque no podíamos estar juntos y en ese primer momento, y aún así pudimos hacer un trabajo muy lindo de referencia, que de hecho ha sido el Seminario 2, que fue el flujo de servicios del área metropolitana de Córdoba. Luego surge la posibilidad de volver y desarrollar lo que no habíamos podido hacer, que tenía que ver con los planos de planificación territorial, o sea, cómo se gestiona toda esta información, cómo se generan estos modelos, cómo se evalúa y cómo no solo se predice, sino también se realizan las propuestas políticas para poderlo gestionar tal y como indican los datos, digamos, o más cercanos a poder mejorar esos indicadores. Y bueno, luego cada uno de estos circulitos no se constringe al único caso, sino que son puertas abiertas, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante en esto de la articulación Instituto Gulich y LEP, que esto es abrir las puertas, digamos, de hecho, por eso Sofía también hace parte de esto de la beca ASI con AE, y ahora debajo de esto haremos la publicación ahí de la Sofi, y tiene que ver con fortalecer las publicaciones conjuntas, incluso hacer parte de consejos editoriales. Este año no es menor, pero se le propuso al director del instituto ser parte de un consejo editorial junto con Donatella e Irene, que tiene que ver con indicadores ecológicos y en el cual como instituto tenemos beneficios por estar dentro de esta articulación que tienen que ver con la publicación, que siempre en Latinoamérica es mucho más difícil o tenemos que hacer transcursos de tiempo y de financiamiento más difíciles porque nos queda muy lejos el financiamiento de esas publicaciones. Entonces, hacer parte de consejos editoriales en esta articulación conjunta es también un producto de este vínculo. Y bueno, seguir intercambiando planes de beca y de formación conjuntas, tanto nosotros venir para acá como hacer invitaciones a formarlos dentro del Gulich porque les interesa muchísimo realmente nuestro bagaje y nuestra formación, en la forma en que se realiza, no solo lo que sabemos, sino cómo lo aprendemos y cómo lo enseñamos. Así que, bueno, esto era una pequeña presentación de este laboratorio.